Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a Estampas Catanejeras. Que no hablen Bienvenidos todos los que se conectan hoy a través de nuestra señal de Instagram, @Estampa Catanejera, y a través de nuestro canal de YouTube, Estampas Catanejeras. Hoy sábado 28 de febrero del 2026. Gracias por estar allí, a los que se conectan en este momento en vivo, a los que van a hacerlo, no vía diferido una vez que quede colgado en ambas redes. Y gracias por estar allí, gracias porque hoy vamos a tener un programa que también, al igual que el anterior, nos va a llenar un poquito de añoranza y de recuerdo, ¿no? Porque vamos a hablar de la historia de nuestro pueblo, vamos a ir a nuestras raíces como programa, ¿no? Y porque vamos a hablar de los 83 años, todavía estamos en este caso históricos jóvenes, sí, en aspecto histórico, de la elevación de Cataneja. Y este término a lo mejor le va a sonar un poco extraño a la generación nueva, de la generación de la elevación de Cataneja a la entidad de parroquia civil. En aquel entonces la denominación era municipio, pero realmente es parroquia civil, que se da pues en 1943, también diría que algo reciente. Entonces, bueno, gracias por estar allí, gracias por mantenerse, por apoyarnos y por hacer de Estampas Catanejeras la ventana de San José de Perijá para el mundo. Bienvenida, buenos días, María Ángela. Qué bueno que hoy sí te dio tiempo a hacerte incluso hasta de arreglarte el pelo, ¿no? Sí, justamente estaba pensando en eso y dije, no, no lo voy a comentar porque es una frivolidad. Pero les iba a decir, hoy no me peinaron ni me regañaron. Oíste bien. No, además eso está haciendo un día, aunque soleado, muy fresco. Sí, fresco. Todos estos días de verdad han sido frescos, una brisa muy agradable que nos está regalando el Señor. Eso sí, ya apagó el pene del día y empieza a apretar el calor. Y yo digo, Diosito, ¿cómo será cuando llegue mayo? No, pero no nos adelantemos. Claro. Buenos días a todos nuestros queridos seguidores y a los que nos van a ver en diferido. Esperemos que todos se encuentren muy bien allá donde quiera que están cada uno de Y esperemos que Adilén no vea que le robamos la cuchara. Claro que Adilén no vea parar del micrófono. Ah, bien. Sí, no me había fijado, ¿no? Absolutamente. Bueno, sí, estamos muy bien, muy contentos. Ya andamos montados en lo que es la programación de las fiestas patronales. Vamos a hablar de eso en sucesivos programas. Entre otras cosas, estamos muy contentos con nuestros patrocinantes, por seguirnos apoyando, porque no solamente lo han hecho porque creen en Estampa Catanejera, porque ven esto como una inversión para su negocio, sino fundamentalmente lo hacen porque apoyan las iniciativas positivas de la comunidad donde se desenvuelven y donde laboran comercialmente o profesionalmente. Gracias a ustedes, a toda esta gente. Por cierto, debemos darle las gracias también a eso, porque así como hay patrocinantes que nos están acompañando desde que nos iniciamos, otros que se incorporaron al poco tiempo y siguen con nosotros, también tenemos seguidores, ¿no?, que ya van por más de 11.200 seguidores que también son fundadores, como lo acaban de decir esta mañana a través de un mensaje. Y aquí tenemos que saludar a nuestro querido Melo Urdaneta, a Giomero Urdaneta. Melo, que siempre me recuerda que eres uno de los fundadores en lo que tiene que ver con los seguidores. Un abrazo a Melo, está allí pegado con nosotros. Era en Maracaibo y Jaume Meir allá en Barcelona, España. Esos son fundadores de los seguidores. Bueno, y aquí le vamos a dar las gracias a nuestros patrocinantes, entre ellos a Salón de Belleza Annie Melián. El Salón de Belleza Annie Melián está allí en el Centro Comercial Nuevo Yaracuy, donde quedaba el antiguo restaurante Yaracuy. Allá en el Centro Comercial Nuevo Yaracuy, muy bonito, muy elegante, muy moderno. Allí en la avenida Urdaneta, aquí en pleno casco central, a pocos pasos de la avenida de la Plaza Bolívar. Allí vas a encontrar cortes, planchados, secado, depilación, pestañas, uñas acrílicas, limpieza facial. Es un ambiente muy relajado, lo pasa tranquilo, es desestresante. Visítenos allí en Salón de Belleza Annie Melián, en el Centro Comercial Nuevo Yaracuy. Y si de comida se trata, tienen que ir al restaurante y su cevichería Samilca Aijó, con su comida internacional y criolla, sushi y diferentes platos de pescado, desayuno, sopas, pollo los sábados y domingos, que tenemos asados en pipa. Y trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de miércoles a lunes, al lado de la Capilla María Auxiliadora, aquí en San José. Restaurante y cevichería Samilca Aijó. Bueno, muy cerca del restaurante y cevichería Samilca Aijó tenemos al consultorio y laboratorio odontológico Osorio Arrieta, allí en la organización USAO. Allí
aquí en San José de Perijá. Allí está la doctora Rosana Arrieta y el técnico dental Emilio Osorio, en consultorio odontológico Osorio Arrieta. Escaparate Tiendas, ropa nueva y usada, ahora con su departamento de ropa de niñas, Malú, en la avenida Urdaneta, esquina con calle 12, aquí en San José. Los espera la amable atención de Adilén Duarte de Rodríguez. Centro Ferretero Martínez, CF Marca, todo en ferretería, grifería, mobiliario, electricidad, línea blanca y mucho más. Visite nuestra sala de exhibición y venta, allí en la avenida Urdaneta, a 50 metros de la Plaza Bolívar, en pleno campo central. CF Marca, San José de Perijá. Inversiones Biomarket 2021, panadería, víveres, carnicería, artículos de aseo, licores, etc. En la calle 8, avenida Omar Martínez, entre Urdaneta y Bolívar. Maricay Pastelería, torta decorada de 100 porciones, toda repostería y dulce. Maricay Pastelería, allí en la avenida Bolívar, a pocos pasos de la escuela del colegio Padre Félix, aquí en San José de Perijá. Doctora Josefina López Martínez, tu ginecólogo de confianza, en el laboratorio biomédico Las Mercedes frente a la capilla San Benito, en Machiques de Perijá. El mejor amigo de una mujer es su ginecólogo. Y aquí en la avenida Bolívar, en San José de Perijá, diagonal al colegio Eduardo Evia, tenemos a Inversiones Campo Alemán con su ya remodelado local más cómodo, más espacioso, con muchísima mercancía. Allí en Inversiones Campo Alemán tenemos repuestos para tu moto, para tu bicicleta, repuestos para los electrodomésticos, para el sonido que tanto les gusta, pero también tenemos accesorios para su vehículo, aceite, baterías, todo lo que requiera en Periquito es accesorio para su vehículo. En Inversiones Campo Alemán, en la avenida Bolívar, San José de Perijá. Consultorio odontológico, doctora Ladis Urdaneta, ya te ofrece ortodoncias, calzas, extracciones, limpieza y mucho más. En la calle 12, entre avenidas Miranda y Páez, aquí en San José, frente de la casa de nuestro moderador, productor, dueño, jefe, amigo, hermano, ¿qué más digo? Todo lo que vos queráis. Sí, Bueno, frente a la casa de José Gregorio Rodríguez. Doctora Ladis Urdaneta. Es mi vecina, odontólogo y vecina. También están paquetanejeras gracias a Víveres Melián, de Richard y de Tania, que siempre los esperan con la simpatía y la cordialidad de siempre. Allí tenemos no solamente víveres, tenemos quincallería, artículos de limpieza, charcutería, todo lo que requiera para su hogar, para su casa, para sus negocios. Allí en Víveres Melián. Víveres Melián está allí, en el centro comercial La Pradera, en la vía Calle Larga, en la avenida Omar Martínez, calle 8, en San José de Perijá. Víveres Melián. Agrolubricantes Gutiérrez te ofrece lubricantes y accesorios para su vehículo, su moto y motosierra. También en la avenida 8 Omar Martínez, en la esquina con la avenida Sucre en San José de Perijá. Ahí los espera Juan Diego Gutiérrez y Rómulo Medina. Y ahí al lado de Víveres Melián, también en la avenida Omar Martínez, calle 8, vía Calle Larga, en toda la esquinita con la avenida Colón, está Infersanca, un nuevo concepto en ferretería, todo para la construcción, plomería, electricidad, carpintería, electrodomésticos, cerámica, línea blanca. Mira, vayan, el proyecto que tengan para su local, para remodelar su local, para construirlo, su casa, para su finca, vaya Infersanca, preséntele su propuesta de negocio al ingeniero Asterio López y seguro que va a salir muy satisfecho. Él está allí en la calle, en la esquina de la avenida Colón con calle 8, avenida Omar Martínez, Infersanca. Multicosas María Estela, producto de limpieza para tu hogar y tu finca en la avenida Sucre, esquina con calle 12, en la casa de nuestro cronista eterno Limardo López, en San José. Y también están paquetanejeras gracias a Inversiones y Suministros Martínez Rubí. Invermaruca, todo en víveres, carnicería, charcutería, licores, artículos de limpieza. Todo lo que necesite allí está en Invermaruca, en el Centro Comercial Dorado. ¿Dónde queda eso? Allí en la avenida Bolívar, entre el Eduardo Evia, la escuela Eduardo Evia y el Hospital Rural 1 San José de Torreón en Coma. Ahí se encuentra en San José de Perijá, Invermaruca. Ana Daniela Machado Carmona, psicólogo clínico, ofrece atención presencial aquí en San José y en Maracaibo, además consultas virtuales desde la comodidad de tu hogar. Cuenta con experiencia en evaluación psicológica infantil y de adultos. Si necesitas un espacio para hablar y sentirte acompañado, agenda tu cita con Anita por el teléfono 0412-601-2488. Bueno, y allí en Las Piedras de Perijá, en toda la avenida principal de Las Piedras, muy cerquita también aquí de San José, tenemos al aliado de su salud, a la farmacia Luciana de Perijá. Farmacia Luciana de Perijá va a conseguir todo lo que tiene que ver con su medicina. También tiene mucho por ciento de bisuterías y ese tipo de cosas. Maquillaje. Todo.
allí en Farmacia Luciana. También puede llamar por teléfono porque le hacen el delivery hasta su casa si no se puede mover. ¿Dónde queda Farmacia Luciana de Perijá? Allí en la avenida principal de Las Piedras, frente al ambulatorio, aquí muy cerca de todos nosotros, aquí en Perijá. Pizzería y heladería Chips. Las más sabrosas pizzas, patacones, arepas, hamburguesas y parrillas. Contamos con una amplia terraza con un agradable ambiente para tus eventos. Con más de 38 años dando gusto al paladar perijanero, en la calle 11 a pocos pasos de la Plaza Bolívar. Ahí les espera Isaías Rivero y su familia. Creo que tuvo de cumpleaños en estos días, Isaías Antonio. Ah, no nos invitó, no nos dijo No, tampoco para publicarlo. No, lo que pasa es que como tuvo muchos eventos, el año pasado, que entonces quedaría este no. Bueno, y ahí también en la avenida principal de Las Piedras de Perijá, muy cerca de nosotros, ahí mismo instaladito de Farmacia Luciana, tenemos a Ferre Inversiones Socorro, todo en ferretería liviana, pintura, electricidad, artículos para el hogar. Allí, frente a la Plaza Inmaculada de Las Piedras de Perijá, se encuentra Ferre Inversiones Socorro. AgroTool House, medicina veterinaria, melaza, herramientas y ferretería liviana en la avenida Sucre, en el antiguo local de Dizuca, con más de 60 años, atendiendo el campo perijanero. Sigan su página en Instagram, que están haciendo un excelente trabajo en sus publicaciones, para que puedan ver la variedad de productos que están ofreciendo. De verdad que ha sido muy interesante ver esa... digamos, la producción audiovisual para resaltar todo, porque es una gran cantidad de cosas que ofrecen en tecnología. Están trayendo unos equipos avanzados para, ¿cómo se llama?, para el ganado, para contarlos, para el rastreo, para el seguimiento, cámaras, o sea, tienen de verdad gran variedad de productos que les van a facilitar. No, incluso brindan asesoría en la materia agroindustrial y agropecuaria, ¿no? Allí en AgroTool House, ¿no? Y además con un modernísimo local de exhibición y venta donde la gente puede ser productor y todo, el industrial puede ir hasta allá y va a conseguir todo lo que necesita. Así es. También Estampa Catanejeras es gracias a la Unión de Ganaderos de San José de Perijá, UPSAJO, un gremio al servicio de sus socios y de la comunidad. Ahora tiene unos amplios salones para sus eventos, ¿no? Y los domingos el Comité de Damas pues ofrece la venta de almuerzos todos los domingos. Allí en UPSAJO, que por cierto está ahorita muy atareado en la organización, en los eventos concernientes a la Feria Agropecuaria que tendrá, se realizará del 19 al 22 de marzo de este próximo mes, que ya mañana se inicia. Allá en UPSAJO los invitamos, el 19 será la inauguración de la Feria Agropecuaria, el 20 será el juzgamiento, la exhibición y el juzgamiento del ganado, el 21 la magistral subasta ganadera y el 22 tendrán entonces ya la premiación y todo ese tipo de cosas. Entonces a la gente de UPSAJO muy contenta, están ahorita montados en eso y los felicitamos por el esfuerzo tan grande que han hecho, porque eso es también para contribuir al desarrollo y al crecimiento de nuestra comunidad. Gracias a la gente de UPSAJO. José, vos hablando de que ya mañana estamos en marzo y hablas de los preparativos de que el 19 ya comienza las actividades, la feria agropecuaria. Y a mí me ataca, ¿sabes qué? Unos nerviositos porque... Bueno, porque viene lo de la preparación. La misa solemne y comenzamos desde enero, pero todavía nos falta. Entonces yo digo, Dios mío, ya tenemos que ponernos los patines. Sí, pero más nos faltaba cuando no habíamos empezado. Obvio. Entonces yo creo que Gracias también a Coloruba, tu tienda virtual de ropa juvenil. Visita su Instagram, @colorubapiso, con las últimas tendencias de la moda juvenil. También Estampa Catanejeras gracias a la doctora Ana Regina Martínez, odontólogo, 30 años de experiencia, marca la diferencia, atendemos emergencia de adultos y niños. La doctora Ana Regina Martínez, odontólogo, está allí en la esquina de la calle 12 con avenida Sucre, aquí en San José de Perijá. Autopartes y Servicios Perijá, compañía anónima, en la vía a Calle Larga, frente a la cauchera de Juan Eberto, con mano de obra calificada y los repuestos que necesita tu vehículo. Ricardo Chávez Olano te espera en Autopartes y Servicios Perijá. Bueno, y un lugar muy pertinente y oportuno para estos tiempos de reencuentro, de alegría, de festejo, es Tasca la Principal. ¿Por qué Tasca la Principal? Porque es la esquina de José María, conocido por todos nosotros, los que tenemos un poquito más de edad de los que tienen ahora, los jóvenes.
la esquina de la tradición, lo más tradicional, como decía mi querido y recordado siempre Omar Martínez, ¿no? Es lo más tradicional, ¿no? Del pueblo catanejero. Ahí está Tasca la principal, en toda la plaza, mirando como nos dio en una oportunidad el ayallero Nelson Romero, mirando a la catedral, ¿no? De San José. Ahí está Tasca la principal, lugar de encuentro a la esquina de la tradición, ambiente agradable y familiar. Obligante los 19 de marzo después de la misa solemne para muchos. Ya empezaron las invitaciones, ya sabemos y ya hay ya mi hermano Romualdo Rincón, ¿no? Ya tiene reservado un lugarcito ahí junto con su primo José Luis Urdaneta, ¿no? Me invitaron para que lo acompañara después de la misa solemne para el día 19 de marzo. Entonces es muy bueno porque, bueno, Romualdo siempre le ha gustado siempre prevenir las cosas y previniendo que ese día no voy a encontrar algún lugarcito en la principal, ya él lo apartó. Ya va, vamos a hacer un stop un momentico aquí en las publicidades. La campanita que se escucha es esta, tócala Mari, por favor. Yo te iba a decir que no le echaran el cuento porque... Ajá. Dice Jesuelia, esa campanita que se escucha ahí, es el caucho de atrás de Tiadilén. Y eso fue lo que me hizo venir a mí del pueblo. Tienes razón. No es el caucho de atrás. Es eso, que como hay brisa, pues se escucha la campanita. Tengo yo, ¿verdad? Sí, claro. Suelia, ¿no sabéis? Bueno, ¿qué te puedo decir? José, nos vamos para los Estados Unidos. Sí, vámonos con la gente, ¿no? Que presta un servicio extraordinario a los que están, no solamente a nuestros coterráneos, sino a todos nuestros paisanos de Venezuela que están en los Estados Unidos, pero que lamentablemente por razones de distancia, por razones geográficas, no van a poder estar, ¿no? A celebrar los días de San José. Y te vas con Eduardo Urdaneta, tu agente inmobiliario en Texas. ¿Quieres cumplir tu sueño de tener un hogar en los Estados Unidos? Escríbele a Eduardo Urdaneta, él te va a asesorar, te va a ayudar en todo lo que tiene que ver con alquiler y compra de inmuebles en los Estados Unidos. Bueno, y no van a poder estar aquí, las que están ahorita en Dallas, en el estado de Texas, ¿no? Por razones geográficas, por razones de distancia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayan a celebrar la solemnidad de San José allá. Y tienen que arreglarse, tienen que ponerse bien más bonitas de lo que ya son, tienen que ir bien para petear. Y para eso está Iria Estilos, de nuestra querida Iria Teresa Gutiérrez. Allí, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, allí tienes cortes secados, tintes, mechas, todas esas cosas que se hacen ustedes en el cabello, ¿no? Iria Estilos, nuestra querida Iria Teresa, y estoy seguro que va a llegar muchísimo mejor para esas celebraciones que van a hacer a toda la gente que está allí. Pueden contactar a Iria a través de su Instagram personal o a través del Instagram de Estampa Catanejeras. Com Solution Business para personas y empresas. Padrino Ocando te ayuda a crear negocios sostenibles, asistencia migratoria, declaración de impuestos, contabilidades y consultorías. Evita multas y llama a Cadrina. También en los Estados Unidos tenemos a Jesús Sánchez, el negrito de Keniria, como le decimos nosotros, tu agente de seguro. Él te resuelve la materia de seguro en todo el territorio norteamericano. Lo que tiene que ver con el seguro de tu familia, de tu casa, de tu carro, de tu salud, todo en materia de seguros. Ahí está Jesús Sánchez, el negrito de Keniria, que te puede asesorar en esa materia aseguratoria. Y como lo ubicas, al igual que ubicas a Eduardo José Urdaneta, al igual que ubicas a Carlina Ocando, igual que ubicas a Iria Teresa, también a Jesús Sánchez, el negrito, lo vas a ubicar a través de nuestra cuenta de Instagram o a través de la cuenta de Instagram de Estampas Catanejeras. Bueno, a Eduardo, a Cadrina, a Iria y al negrito le decimos que igual nosotros los vamos a recordar mucho y los vamos a tener presente en esta nueva celebración de nuestra fiesta patronal en honor a nuestro santo varón, nuestro patrono San José. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. Sí, bueno. Antes hay saludos de Jorge Luis Gando desde Barcelona, España, de Ornelli desde Chile. Ornelli, que está en Chile. Ornelli Corona, sí. Y otra cosa que a mí se me olvidó apuntárselo. La gente de Cáritas, todos los viernes, mi ayuno es el desayuno de un abuelito. ¿Tú explica eso? Sí, es una campaña que ya tiene, digamos, varios años haciéndose en nuestra parroquia, en Cuaresma, que los viernes ya sabemos que son de ayuno, abstinencia, no se come carne. Entonces, pues, la campaña es que el desayuno que yo me iba a comer, lo voy a donar a un abuelito.
se lleva al templo parroquial, al despacho, mejor dicho, ahí al fondo de la iglesia. En la casa parroquial donde está Neira, donde atiende Neira. Ahí se lleva y Cáritas se encarga de repartir todos esos desayunos a todos los abuelitos y también puede ser niños, familias de escasos recursos, ya ellos ya de sobra, también nosotros lo sabemos que ya ellos tienen contabilizado y monitoreada todas esas personas y todas esas situaciones en el pueblo y bueno, ellos se encargan de distribuirlo. Entonces queremos invitar no solamente a las personas que hacemos vida dentro de la parroquia, sino a todo el pueblo, que cualquier viernes puedan desprenderse de su desayuno y llevarlo hasta la parroquia para ser donado a un abuelito o a una de las familias Y si necesitadas. quieres aprender del almuerzo, también que lo hagan. También. Okay. Claro, ya ahí no sería la parroquia, pero se lo pueden hacer llegar a alguna persona directamente. Ok, cuando me dijiste que te debo, quedé así como porque por lo de Jesús Elías Claro, nos desconcentró. Sí, todavía da charrito porque él hizo esa promoción, ¿no? De que la razón por la cual él tuvo que mudarse de aquí, buscando por supuesto salida a la situación que todos conocemos, vivimos aquí en cada uno de los sectores de Venezuela, fue precisamente por nosotros. Pero no te preocupes, eso, Elías, que igualito, como tenéis que venir siempre, ya te tenemos el listado de las cosas que hay que hacer. Porque realmente... Claro, se le están acumulando. Él cree que yo lo estoy resolviendo. No. Y el carro lo está esperando. Exacto, entonces lo que se le está acumulando el trabajo aquí. Porque si no, su tía va a tener problemas. Porque además está demasiado comprometido porque es la única tía que le queda aquí. Entonces claro. no puede escapar. Entonces, Elías, qué bueno que estés pendiente. Un saludo, el cariño, la bendición a los muchachos. Saludos a María Alejandra. Y bueno, mantenerte allí y ya sabéis que la lista la tenéis cuando llegue. María Ángela, ya las dos personas con las que vamos a conversar hoy, que tienen mucho que ver con este pueblo. Y tienen mucho rato aquí también. No, y tienen mucho que contar. Y tienen mucho rato. Sí, tienen mucho rato, ya están con nosotros, no, ya tomaron café, ¿no? Son gente que todos conocemos, que tienen una autoridad no solamente en lo que es la historia de nuestro pueblo, sino la dirigencia política y social en el mismo, pero además la autoridad moral que le da a ser ciudadanos de bien de este país y sobre todo orgullosamente de San José de Perijá, nuestro gran pueblo. Se trata de José Rafael Petit, que además fue presidente de nuestra Junta Comunal, ¿no? Uno de nuestros cultores, un gran, o sea que eres artista plástico, porque es restaurador, ¿no? Y pintor. Y del señor Simón Gutiérrez Martínez, nuestro querido Simón Gutiérrez, que no tiene mayores, no hay que hacer mayor presentación, todo el mundo lo conoce, porque además, ¿no? En razón ya de que quería retirarse un poco de la dirigencia, porque entre otras cosas, además de dirigente político, social, padre de muchos hijos, ¿no? Es además un excelente esposo de su querida Elizabeth, desde hace casi 60 años, es además dirigente ganadero, y entonces cada vez que, como siempre se ha querido retirar, ahora es nada más y nada menos que asesor permanente y vitalicio de la directiva, sea cual sea, de Usajón. Entonces ya lo tenemos aquí, tanto se lo repetí como Simón Gutiérrez, pero en el próximo espacio es que vamos a conversar con ellos, ¿te parece? Claro que sí, ya venimos. Ya venimos. Muy bien, volvemos aquí hoy sábado 28 de febrero del 2026 a Estampas Catanejeras, la ventana de San José de Perijá para el mundo, porque vamos a hablar hoy de un hecho que para nosotros los catanejeros, los josefinos y los perijaneros obviamente tienen pues, es un hito histórico, que es la elevación de Cataneja, como inicialmente nació en su fundación, la fundación, este pueblo, desde su fundación, a la cualidad de, en aquel entonces, municipio San José de Perijá, hoy parroquia San José de Perijá. O sea, ese hecho que se da en un sitiar muy específico, de una fecha muy específica de la historia, porque fue un 23 de enero de 1943, hace exactamente 83 años, ¿no? Y que se aprueba el decreto, la ley, se aprueba la ley en la Asamblea Legislativa del Estado Zulia del momento, en esa fecha, pero que es promulgada, ¿no? Y publicada en Gaceta Oficial y por lo tanto entra en vigencia ya en ejecución el 27 de febrero de ese mismo año de 1943, es decir, el día de ayer. O sea, el día de ayer se cumplieron 83 años de ese hecho histórico trascendental para nuestra comunidad, ¿no? Para ese tiempo. Ahora bien,
¿Por qué? Porque ya desde su fundación, que data para 1845, ¿no? Aun cuando ya anteriormente a esa fecha empezaron a llegar aquí los arrieros y la gente que traía retiro de ganado, pero el hecho ya de la constitución del caserío se da para 1845, desde entonces la población empieza a crecer, empieza a recibir gente o pobladores de otros lados, ciudadanos de otros lados, que venían aquí buscando oportunidades de trabajo, buscando tierras, buscando producción, buscando formas de vida que les presentara de frente a su realización y a su desarrollo social y económico. Y empieza a crecer. Y ya para 1900 se empiezan a dar experiencias societarias importantes cuando se reúnen para constituir ya tenían una capillita para constituir la primera capilla ya para la adoración de quien ellos devocionaban, que era San José, ¿no? Y empezaron a darse muchas formas de asociación cuando en 1932, por ejemplo, cuando en 1912, por ejemplo, ya habían constituido una junta pro capilla y se da la construcción de la primera capilla que conocieron muchos, que Dios fue la que dio paso a la nueva iglesia, la que hoy tenemos, que se abre sus puertas, la capilla de 1915, cuando en 1932 se funda, ¿no?, el primer club gallístico aquí, con lo que llamaban la gallera vieja, ahí en el sector de la aceituna. Es decir, habían experiencias societarias importantes que indicaban que ya esa población que crecía tenía que ponerse a las exigencias de los nuevos tiempos y de lo que necesitaban, y ya se requería que esa población, que ya era incipiente para 1900, ya para 1930, 1940, empezaba pues a crecer vertiginosamente, a crecer su comercio, su producción agropecuaria, y ya requería de una autonomía importante, un desenvolvimiento como sociedad ya desligada de Machique, que era prácticamente, o sea, que era pues el centro que manejaba esa comunidad, ese pequeño caserío de Cataneja. Y es por eso que para esa fecha, para 1940, se reúnen los hombres del momento, los dirigentes sociales y políticos de Cataneja. Ahí se reúnen el señor Augusto Morales, se reúne el señor Carlos Martínez Romero, el que decíamos tío Carlos, Simón. Se reúnen Nectario Morales, Dimas López, Abraham Inciarte, el señor Rafael Rincón Alcántara. Tú conociste a Rafael Rincón Alcántara. El señor Rafael Rincón Alcántara, se reúnen el señor Ruperto y Amílcar, su hermano, Rincón, ¿no? El señor Eduardo Carrasquero, el Catire, nuestro querido Catire, el señor Eduardo Osorio, los hermanos Antonio y Eduardo Martínez, el señor Luis Emir Urdaneta, ¿no? Estuvo siempre muy activo en todo esto. También Antonio Ramón Paz, ¿no?, que llegó a ser prefecto 2 veces de nuestra comunidad, el señor Belisario Méndez, su hermano Carlos Ramón, Arquímedes Bracho, el maestro Arquímedes, Roberto Cando, uno de los más antaños, prácticamente nuestro primer representante de la Junta, cuando el primer concejal fue el señor Eduardo Carrasquero. Bueno, es la gente que para ese entonces se reunieron ya como activistas para conseguir la elevación de ese caserío Cataneja a su condición de en aquel entonces municipio, porque la ley de entonces, político territorial, concebía a las regiones en distritos, ¿no? Y entonces esto lo conformaba el distrito de Perijá, que estaba conformado por Machiques y La Villa, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a moverse para que esto fuera elevado y en lugar de el distrito Perijá estar conformado por 2 municipios, estuvieran conformados por 3 y tener nosotros nuestro propio desenvolvimiento comunal, ¿no? No sé si tenemos a alguien más, Simón, aquí dentro de este grupo, se me ha olvidado algún otro protagonista. No, estamos bien. Estamos bien, ok. Bueno, el trabajo de esta gente no logra sus frutos, arranca desde 1940, pero logra sus frutos en enero de 1943, cuando la Asamblea Legislativa, siendo gobernador del estado Zulia, que en aquel tiempo no hablaban de gobernador, sino del presidente del estado Zulia, Benito Roncajolo, que era quien manejaba, era presidente, y la Asamblea Legislativa, que era el ente competente para elaborar la ley que elevara a estos municipios, hoy parroquia civil, estaba manejada por el doctor Héctor Cuenca, que era el presidente de eso. Héctor Cuenca, y constituían además el doctor Carlos Medina Chirinos, el doctor Rafael Eduardo Larrazábal, eran gente además, el doctor Rafael, todos personas muy prestigiosas, porque en ese tiempo, para constituir estos cuerpos legislativos del gobierno, tenían que ser gente pues, con conocimiento, no solamente moralmente reconocido, sino además con capacidad. Ahí estaba el doctor José Hernández Damper,
¿no? Reconocido médico zuliano para la época. Estaba Adolfo Romero Luengo, también médico. Y había una figura que fue muy estelar aquí en el acontecer político, social del Zulia, que llegó a ser diputado y era diputado por ese entonces, y me dicen, ¿no? En aquel tiempo, cuando yo conversaba con todos estos señores de antes, entre ellos el señor Héctor Urdaneta, que conversé mucho con él, con el señor Abraham Méndez, yo estaba muy pequeño, pero ya a mis 12 años, 13 años, conversaba mucho con el señor Abraham Méndez y me contaba todas estas cosas, ¿no? Bueno, había un diputado que fue muy brillante, pero no tanto por diputado ni por dirigente, sino porque era sacerdote, ¿no? Nacido en los Puertos de Altagracia, y estaba Monseñor Mariano José Parra León. Bueno, el señor Mariano José Parra León, que ya era obispo para entonces, aquí en el Zulia, él formaba parte de la Cámara Legislativa y fue uno de los hombres que más ayudó a nuestra gente allí, a que San José, a que Cataneja se elevara a su calidad de, en ese entonces, municipio de ese distrito Perijá. Y aquí es bueno, José Rafael Simón, hacer una aclaratoria, ¿no? Porque la gente al principio le comentaba a uno cuando empezamos a... Una de las cosas que me llamó la atención cuando empezamos a movernos para allá entonces elevar a San José a la autonomía municipal, ¿no? Que después es una redundancia porque ser municipio es ser autónomo. La autonomía es inherente al municipio, el municipio es inherente a la autonomía. Que era que me decía, pero bueno, si nosotros éramos municipio, nosotros retrocedimos. No, nosotros no retrocedimos sencillamente porque nosotros nunca fuimos municipio. Porque cuando se le da la denominación, ¿no?, de municipio en 1943, ya lo expliqué, era porque la ley de entonces dividía, ¿no?, a las regiones en distritos y los distritos en municipios, y no existía la parroquia. ¿Qué sucede? Que en la legislación, pero además la Constitución de entonces no hablaba de distritos, era lo mejor, ¿no? Se hablaba la ley, pero no la Constitución, ¿no? Y la Constitución de entonces que hablaba era de que la unidad primaria del Estado eran los municipios. Entonces no cabía de que esto fuera, y que estos municipios debían ser constituidos por parroquias. Las parroquias no estaban, y lo que eran parroquias eran municipios. Entonces, en la Constitución de 1961, que es la que nos empieza a regir ya cuando entramos en democracia, no te hablaba tampoco de distrito, te hablaba de la Constitución de los estados por municipios, y estos a su vez constituidos por parroquias. Entonces, lo que eran distritos, lo que eran municipios, y lo que eran municipios, lo que eran las parroquias. Ahora bien, ahí hubo una deuda de 28 años, porque eso nunca se corrigió hasta 1989, cuando entonces se da la reforma del Estado, se crea la ley de descentralización y desconcentración de la administración pública, se crea la ley de elección directa de gobernadores y alcaldes, y por supuesto se crea la nueva ley de división político-territorial en cada estado, entre ellos en el estado Zulia, y empezamos a poner las cosas en su justo lugar y a llamar a las cosas por su justo nombre. Y es entonces cuando el distrito Perijá, que constitucionalmente no existía legalmente, no, porque esto lo que era un municipio pasa a llamarse municipio Machique de Perijá. Y los municipios, como el municipio Fray Bartolomé de las Casas, pasa a llamarse parroquia Bartolomé de las Casas, y el municipio Río Negro pasa a llamarse parroquia Río Negro, y el municipio San José de Perijá pasa a llamarse parroquia San José de Perijá, que era la verdadera denominación de tal. Entonces, hecha esta aclaratoria, en ese entonces, en 1943, esta gente eleva. O sea, ya Cataneja pasa a ser un hecho histórico, se constituye un gentilicio, pero ya no era la entidad civil, era San José de Perijá, que nace en 1943, en febrero, 27 de febrero de 1943, como parte de todo este distrito Perijá de entonces, hoy en día como parte del municipio Machique de Perijá, y vamos a hablar un poquito de esas cosas después. Ahora, ¿quién era el presidente de entonces? El presidente de entonces era el general Isaías Medina Angarita. Vos nunca fuiste medinista, Simón. Yo después, históricamente, me convertí en medinista porque fue un presidente civil. Porque fue un hombre que, aun cuando fue designado por el Congreso de 1941, como presidente en sustitución del general Eleazar López Contreras, fue un hombre que una vez que lo designa, salió del Congreso, del hemiciclo, se quitó el uniforme militar y se puso un uniforme de civil, porque él iba a ser un presidente demócrata, como efectivamente lo fue, ¿verdad? Y yo le dije que le iba a contar un hecho histórico que se cuenta más bien como una anécdota, pero que cambió la historia de este país, en un antes y un después. Para 1945 se cumplía, porque ¿qué hizo Eleazar López Contreras? Dijo, lo primero que dijo, aquí se acaba la dictadura.
y el presidente va a durar 5 años. Y a los 5 años, el Congreso designó un nuevo presidente, que fue Medina. Pero Medina dijo, no, ya va, o sea, vamos a los 5 años, yo entrego el poder, pero vamos a llegar a un consenso. Ya estaba habilitado el Partido Comunista y estaba ya legalizado desde 1941 el Partido de Acción Democrática. La gente de la Unión Nacional de Estudiantes, que dio paso a COPEI, se estaba reuniendo y ya estaba en esas líderes de empezar a constituirse como tal. ¿Qué hace Medina Garita? Nosotros vamos a reunirnos con la gente, nos vamos a poner todos de acuerdo y no lo vamos a designar nosotros, lo vamos a designar todos. Y vamos a nombrar una constituyente también. Y Medina los reúne a todos. La dirección del Partido Comunista, la dirección del Partido Acción Democrática y todos los partidos que hacían y la dirección de lo que antes era la U. ¿Qué pasa? Había un personaje muy interesante de la política venezolana que era un diplomático llamado el doctor Diógenes Escalante. Este señor Diógenes Escalante, este abogado internacionalista, había sido embajador de Venezuela durante muchos años en los Estados Unidos y tenía un gran prestigio internacional y se llevaba muy bien con los gobiernos, con la Cancillería de Latinoamérica y de Europa. Y necesitaba una persona de consenso, más o menos lo que sucedió en el 2024. No, se repitieron un poco las cosas. Y ahora voy a decir por qué se repitieron tan bien, tan perfectamente bien. Y presentan a ese señor allí en las conversaciones para que fuera el presidente, que sustituyera a Medina Angarita, designado por el Congreso y que llamara a su vez a una constituyente para que vienen ya elecciones presidenciales democráticas. Sucede que hay un acuerdo entre todos, los adecos estaban de acuerdo, el sector de la UNE, social cristiano estaban de acuerdo, incluso el Partido Comunista estaban de acuerdo en la figura del doctor Diógenes Escalante. Eso hubiera cambiado la historia de este país porque no hubiera pasado el 18 de octubre del 45 y eso será en mayo de ese año del 45, ni hubiera pasado del 48. ¿Qué pasa? Al tipo, el gobierno de Medina Garita lo manda a llamar a Washington que se venga porque tiene que encargarse de la presidencia de la República. Cuando el tipo llega a Caracas sufre una crisis depresiva muy severa, una crisis emocional terrible y debe ser ingresado. Lo tratan y el diagnóstico que dan es que tiene un problema de psicosis esquizofrénica repentino muy grave. Incapacitado. Lo llevan a Estados Unidos nuevamente para que lo traten y esperan mientras tanto la cosa, ¿no? Y en Estados Unidos le dicen, no, esto es irreversible. Eso era lo que venía. Cuando le presentaron la posibilidad de ser el presidente de la República, le entró en shock y lo dejó listo. Lo enviaron a Venezuela y en lugar de ocupar el Palacio de Miraflores, ocupó una cama en un hospital psiquiátrico de Caracas. Esa es la historia, ¿no? A partir de ese momento había que buscar entonces la otra figura de consenso. Y aquí había un señor muy el hombre de mayor confianza del presidente Medina, que era el doctor Ángel Biagini, ¿no? Entonces, él va y dice, bueno, el hombre es Biagini. Entonces dice, los adecos dicen, no sirve, porque es de aquel lado, no es de este, y la lógica es buscar la figura de consenso. Claro, no tuvo consenso y Medina y el grupo y el medinismo no llegó a ningún acuerdo, ¿no? Y es cuando entonces esos desacuerdos que se dan ya para agosto de ese año, desacuerdos, no hay posibilidad, no se llega a ningún arreglo, y eso llega al 18 de octubre con el golpe a Medina, porque entonces los sectores, porque el tipo ni siquiera era militar, y los sectores militares que apoyaban a Medina no estaban de acuerdo con él, entonces tampoco lo quería, ni el sector civil ni el sector militar, no que lo quería Medina. Entonces hay una componenda y se da el golpe de octubre, del 18 de octubre de 1945, que depone a un presidente que además le faltaba un mes y medio para entregar el poder. Las contradicciones políticas de nosotros los venezolanos. Bueno, casualmente es cuando se ponen de acuerdo el sector político que encabezaba entre otros el amigo, el compañero de nuestro querido Simón, Rómulo Betancourt, y toda esa gente de Leones y Gallegos, y toda esta gente, con este sector militar que andaba molesto con Medina, que encabezaban, entre otros, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Delgado Chabón, Luis Felipe Llovera Páez, Vallenilla Láez, Suárez Fémeris, toda esta gente se ponen de acuerdo, ¿no? Y le dan el golpe y viene el triunvirato del 45 al 48 que dirigió Betancourt, gana las elecciones, ¿no? En las elecciones del 46 gana, del 47 gana Rómulo Gallegos, Democrática, y a los 10 meses derrocado el 24 de noviembre de 1948 por los mismos militares que habían, a Medina, que habían estado de acuerdo con el sector civil
para que se hiciera toda esta reforma. Bueno, de ahí viene todo eso y casualmente, ¿por qué? Bueno, o sea, ¿qué cambió la historia? El que un venezolano brillante se nos volviera loco. Esa es la verdad. Bueno, se parece algo a la historia nuestra, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Tenemos un presidente que además de que no solamente era legítimo, sino que no está en Miraflores, sino que está en una cárcel en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿no le parece que hay un poquito de parecido a la historia? Parece a la historia. Igual que en aquel entonces, tampoco ahora nos ponemos de acuerdo, ¿no? En ver cómo resolvemos las cosas. Bueno, esto es un paréntesis de historia que es bueno conocerla para hablar Claro. cómo incidió también la historia de este país en los hechos que nos hicieron nosotros como comunidad ya organizada. Ahora bien, a partir entonces de esa época, obviamente pasaron cosas muy buenas en nuestra comunidad, en este nuevo San José de Perijá. Y empezamos a llamarnos, los que nacimos a partir de 1943, empezamos a llamarnos josefinos. O sea que yo nací en el 41, yo soy catanejero. Vos sois catanejero igual que mi mamá, igual que Rubia, mi madre. Son catanejeros, ¿no? Porque nacieron en el 41. Bueno, mi mamá en el 39. Mi mamá es 2 años mayor que vos. Entonces, Sí. una pregunta. Es bueno aclararle a las personas. ¿Por qué Catanejo? El significado de Catanejo. Porque eso es historia de nuestro pueblo. Y por lo menos los muchachos nuevos. No, y es Catanejo. pertinente. Catanejo, ¿qué es Catanejo? ¿Y por qué, pues? ¿Por qué esa ave existía aquí? Pues no sé explicarle. Sí, que era un ave de la Sí, familia sí. de los De los samuros. rapaces, sí. De los samuros. Pero un poquito más vistoso, porque no tiene el cuello pelado. Sí, tiene un Un penacho, más completo. un penacho colorado. Sí, lo que pasa era que aquí había, en aquel entonces, cuando hablamos de los retiros de ganado y cuando hablamos de Mataban, de ¿no? los Por arrieros, la razón de... no, que aquí había muchas matas de cabimas y laras y cosas de esas. Y ahí llegaban, luego en la tarde, ya para las 5 de la tarde, empezaban a llegar demasiado catanejas, ¿no? Y esos arrieros empezaron a llamar esto como el claro de la cataneja, porque exactamente le dicen a mí que es donde hoy está el sector del estadio y el estadio, y el sector del estadio y la plaza, ahí era donde llegaban generalmente esos arrieros, lo que preguntaban, lo que tenían esto como tránsito para llegar a los puertos, ¿no? de embarque hacia el lago de Maracaibo, para ir a los puertos allá en la capital, en Maracaibo. Preguntaban ahí se quedaban y dormían, y empezaron a llamar el claro de las catanejas, porque como estaban ellas ahí también dormían, y empezaron a llamar el claro de las catanejas, y fueron abreviando el nombre. Sí. Pero se cuenta según la historia, ¿no? Que he oído yo, que parece ser que mataban ganado para vender la carne fresca, y las vísceras, los desperdicios, porque ese es un animal que está donde hay, o sea, son corroños, pues, donde Es queda un animal de desperdicio, corroños, sí, claro. Y supuestamente, por eso ellos acampaban así, y todavía hoy en día esas aves aquí perduran, Sí, en las antenas no, y en los árboles grandes. y en las antenas de muchos, las antenas que hay. Sí, porque ellos parece que no vuelan muy bajo, ¿no? Ellos buscan las alturas y los copos de los árboles. Sí, y lo importante es que todavía están, o sea, de esa historia todavía existe esa ave, existe aquí. Exacto, por eso que el claro de la cataneja, es decir, en un claro donde lo que vamos a conseguir son ese tipo de aves. Sí. Sí, ese tipo de aves. Bueno, pero como decía, cuando empezaban a suceder cosas bonitas, cosas buenas, cosas importantes para nuestro pueblo, porque una vez que éramos ya entidad civil, Claro. ¿no? empezó entonces necesitamos desenvolvernos como comunidad, pero además empezó a crecer vertiginosamente un comercio extraordinario. Y además la producción agropecuaria empezó a ser muy lucrativa, muy extensa. Y es ahí cuando entonces, por supuesto, ese mismo año, ¿no? se crea, por supuesto, apertura la prefectura del municipio, la comandancia policial, o sea, es decir, las autoridades civiles, ¿no? Ya todo organizado. Pues. Sí. Y se nombra nuevo prefecto, ¿no? Yo creo que ese no lo conociste, ¿no? Al señor Benedicto Landino, que fue un prefecto, lo conociste. Yo conocí desde Augusto Morales para abajo. Ah, perfecto. Este es Benedicto Landino, que fue el primer prefecto. Decime cómo, o sea, de dónde era, de dónde vino. Exactamente, no te sé decir. Pero sí lo conocí. Sí, lo conocí. O sea, se mudó para acá. Sí. Él vivía por acá, por el lado de la calle de Acción Democrática, por ahí vivía. Por la Miranda. Por la Miranda. Ah, perfecto. Bueno, a él lo sustituye en el año 44 el señor Augusto. Ok, simultáneo a eso, porque eran las dos entidades que tenían que empezar a funcionar de inmediato. El Poder Civil, que en este caso era el prefecto con su secretario y la comandancia, y el Poder Municipal, Que era la Junta. que era la Junta Comunal, que era la prestadora de los servicios. ¿No?
E inclusive había una recaudadora de rentas que rendía cuentas a Machique directamente. En ese tiempo era junta comunal, no había Junta nada, comunal. no era parroquia. Porque no se utilizaba, porque no existía el término Sí, parroquia, parroquia, sí. sino comunidad, la junta comunal. ¿Sabéis quién fue la primera recaudadora de renta para 1943? Emelina Faría. De San Felipe. La señora Emelina Faría, no, hermana de la señora María Lisa y de Luis Faría, hija del señor Antonio Faría. De los Farías. Claro, Faría Machado. Son descendientes de Calle Larga ellos. Emelina Faría, el señor Antonio Faría de Villa, que vivían para allá, y eso nos va a contar ahora. Pues yo era de la familia que vivían para allá, para la Nación Miranda, de la Tacamaca, allá por el sector, como uno decía, allá arriba. Sí, Pedro, de la parte de la Claro. Miranda. Emelina era hermana de Pedro Faría. Detrás del hospital tenían Pero entonces, y se instala la primera, el 18 de marzo de ese año 1943, se instala la primera junta comunal. Esa junta comunal entonces la conformaba el que vos nombraste, el primer presidente, que fue el señor Augusto Morales Duarte. Pero además la constituyeron como miembros el señor Antonio Martínez, que formaba parte de esta junta de elevación, el señor Antonio Martínez, y el señor Eduardo Carrasquero. El señor Eduardo Carrasquero, como te habéis fijado, aparece. Sí, fue activo. Se recuerda mucho en San José. Sí. Bueno, fuimos parte de esa primera junta comunal. Pero entonces ya tenemos el poder civil, el poder municipal, digamos. Sí. Y tenemos entonces, para que en abril de ese mismo año, 1943, se funda, ¿no?, un brazo del Poder Judicial, porque se funda el Juzgado Municipal de San José. El Juzgado de San José, que a lo mejor no sé si te podrías acordar, su primer juez titular fue Pedro Olivares, el famoso Olivares, que tampoco era nuestro, tampoco era de San José. Pero sí estaba aquí. Él era gocho, ¿no? Era andino el señor Pedro Olivares, en 1947. Ahora, dirán, pero no era abogado. No, porque para ese entonces, ser juez se requería únicamente tener conocimientos de materia legales, de leyes, tener conocimiento de leyes, por supuesto, tener buena redacción, saber leer bien, saber escribir bien, tener conocimiento de leyes, y que fuera y cierta solvencia moral. Cuando digo cierta solvencia, porque de pronto pasaron por ahí gente que no era muy solvente, que digamos. Bueno, desde 1943 por ahí pasaron varios jueces que no eran abogados. Solamente ya para los años 60 entró un estudiante de Derecho que era de Las Piedras, que era Guillermo Romero, ¿no?, que vino ya, si te acordás ya de eso, y fue en 1970, es decir, 27 años después, ¿no?, de haberse elevado, que llega una titular, primero que fuera mujer, segundo que fuera abogado. En 1970, en junio de 1970, se instala aquí la doctora Alic Núñez de Urdaneta como juez titular y estuvo 29 años. Hasta la última juez que estuvo aquí. Sí. El secretario era Parrita, ¿no? Sí, tuvo 29 años, ella con José Trinidad Parrita como secretaria. Sí. ¿No? También formando parte de nuestra historia, porque la doctora Alic, ¿no?, vino con su esposo, con nuestro querido amigo Juvenal Urdaneta. Los dos se instalaron aquí en San José, hicieron su familia aquí, tuvieron sus dos hijos aquí, ¿no? Y se hicieron Catanejero y Josefino por adopción. Actualmente están viviendo en España, ¿no?, y gozan de buena salud. Ojalá nos estuvieran viendo, pero la doctora Ali... Le puedo enviar el programa. Tengo contacto con Benjamín. Ah, perfecto. Entonces, bueno, la doctora Ali Urdaneta, de muy grata recordación entre nosotros, al igual que Juvenal, su esposo, Urdaneta, porque se hizo amigo de todos, y ella formó parte fundamental de todo el acontecer de nuestra comunidad, la doctora Ali Núñez de Urdaneta. Un saludo para ella. ¿El esposo era de aquí de San José? No, ella era de Maracaibo, es de Maracaibo, y Juvenal Urdaneta es del municipio Sucre, de donde era Teodoro Pekov. Ah, ya. Y ahí era él, sí. Pero se hizo como decía, era que no, yo soy de aquí, como decía él. Sucre de Caja Seca. Uno le decía, sí, uno le decía, Juvenal, vos soy de... No, yo soy de aquí. Yo pensé que era de los... No tiene nada que ver. De los Urdaneta, esto es todo muy No interesante. tiene que ver. Ok, pero seguía el crecimiento del pueblo. Y para 1946 se fundó
llegó aquí el correo, la oficina de correos, y ya empezaron pues las comunicaciones a avanzar, ya empezamos a enviar y a recibir cartas, encomiendas, ese tipo de cosas. Ya empezó nuestro querido y recordado Randolfo Sandoval y su hermano Dirmán a hacer negocio con la correspondencia. No, pelearse el puesto. No, hacer negocio porque aquí no había repartidor. Por eso. El correo nombra a la señorita María Josefa Corona, ¿no? Amiga tuya, ¿no? Y de todos nosotros, la nombran como jefe de correos aquí, en San José de Perijá, que duró durante 30 años como jefe de correos allí, en la calle principal, al lado de la principal, de José María, ahí estuvo el correo, pero no había repartidor, entonces la gente tenía que ir allá a preguntar, no me llegó nada, no tengo nada, o cuando iba a llevar una carta o alguna encomienda, daba el recado. María Josefa le decía, mira, dile a tu tío, dile a tu sobrino, dile a tu vecino que tiene... Entonces, se iba a la cadena. Sí, entonces ella aprovecha, Randolfo Sandoval y Dirmán, su hermano, y revisaban a quién venían cartas, y cuando se encontraban que venían cartas para gente de dinero, se encontraba, por ejemplo, que venía correspondencia para el señor Luis Emilio Urdaneta, para el señor Eduardo Carraquero, para el señor Edesio Urdaneta, ¿no? Para el señor José Trinidad Gutiérrez. Cuando veían que venía gente, o sea, que venía correspondencia, porque el señor Rafael Rincón, ellos venían, la agarraban, ¿no? Y se le iban a llevar a su casa a domicilio para que esto le pagaran una propina de un riarta y después se la repagaban. Esto era a espaldas de María Josefa, que era su tía, pero ellos vivían allí, no, porque temían que ella los fuera a regañar, no, hasta que bueno, ellos... Pero ellos cumplían, no se acumulaban, no se acumulaban. La misma, claro, y la misma comunidad hizo que ese oficio pues, se institucionalizara con el pago de la propina, ¿no? Pues esto no iba a nómina. Pero también 3 años después, en el año 1946, esto sí, Simón en 1948, esto sí lo utilizó, se crean los telégrafos federales, que eran las pequeñas misivas de 2 líneas que se pagaban por letra a través de un código, ¿no? Y lo abrieron aquí en la calle Miranda. La calle Miranda. Sí. Y el primer señor del bigote, el lente del... Valdemiro, ¿no? Valdemiro Montero. Valdemiro Montero. El de la señora Mireya. El esposo de la señora Mireya. Y estuvo aquí hasta que... Y tuvo toda su familia aquí también, porque entonces él se vino con su esposa. Su esposa la nombraron ecónomo del comedor escolar y él era el telegrafista. Vinieron muy jóvenes ambos, ¿no? Sin familia, y aquí tuvieron toda su familia. Cartanejero también. Existía en la casa donde vive la señora, la mamá de Rita y eso. No, que la señora Elida. Sí. Se crean los telégrafos, bueno, y se fue dando. Para 1948 también se abre, ¿no? Ya el dispensario de salud pública ya para la comunidad, y se nombra el primer médico titular, ¿no? Para acá, para San José, que fue el doctor Néstor Ballesteros. A partir de ahí entonces empieza todo el desarrollo de la asistencia médica ya institucional aquí, en San José, ¿no? Y se empieza entonces el mundo societario a organizarse. Para finales de 1950, el transporte incipiente que se hacía de manera independiente se organiza y se crea entonces la Asociación de Transporte ya para 1957-58, la Asociación de Transporte de Perijá Sotrac, que todavía sigue entre nosotros. José, perdona que te traje. ¿A dónde funcionó la primera medicatura? ¿A la Rumardo? No, la primera medicatura funcionó en las 4 esquinas. En las 4 esquinas. En las 4 esquinas, en lo que hoy la farmacia de Velardo. Y de ahí pasó a donde estaba el edificio de la renta. Pero primero funcionó allí sí. en el... Bueno. Eso ha sido un problema aquí en San José, de la medicatura. Se escribió esta de la renta. A los días hicimos otra por allá. Y se han hecho una poca de medicatura. Seguro que se iban a caer. Sí. Y no se cayó ninguno. No sí, para 1961 se funda la Asociación de Ganaderos de San José, hoy en día cumpliendo 64 años, ¿no? Empieza el desarrollo de la comunidad. Ya para el 1951, se inaugura la nueva sede del Colegio Eduardo, de la Escuela Eduardo Evia, que venía funcionando desde 1937, pero allí, en los patios de lo que era la comandancia de policía. Ya se funda ya también para esa misma época, después del 43, en la Escuela de Ciudadotría, la Escuela Nacional San José, ¿no? Ya para el 90 y tanto, ya más joven, la Escuela Padre Félix.
Se funda en el 37 también, a mediados del 37, la Escuela José González Castellano de Calle Larga. Es decir, la de San Felipe, el núcleo de San Felipe ya más acá para el 41. El núcleo el de Esposinacio, también para esa misma fecha. Es decir, empezó todo lo que fue el desarrollo armonioso de todo. Para 1951, 8 años después, el Vicariato Apostólico de Machique eleva a esa parroquia civil, San José de Perijá, parroquia eclesiástica ya, con la titularidad de un párroco fijo para nosotros, para esta comunidad, ¿no? Le entrega competencias amplias, ¿no? Empezamos a tener nuestra propia autoridad religiosa. Para 1959 ya abre sus puertas, se consagra el nuevo templo de San José, mediante la estructura que tuvimos oportunidad de presentar el programa del sábado pasado, donde pudimos llevar al mundo lo majestuoso, lo riguroso y bello de nuestro templo, y el valor, y los tesoros que tenemos, y es lo que hay para hoy. Ahora, vamos a contarnos a San José, porque estamos diciendo que para 1943 se eleva a entidad civil, ya con todas estas autoridades, autoridad civil, autoridad municipal, autoridad judicial, gremios, todas estas cosas. Pero nos encontramos con la historia de que la carretera que nos conecta a Machiques, no, la carretera San José Machiques, Calle Larga, se inaugura en 1952. Entonces, ¿cómo hicimos en 1943 para traernos a Petray? ¿Por dónde veníamos? Supuestamente la vía era por las piedras, el silencio. No existía esta carretera que viene por aquí, por la carretera que tenemos actual. El conocimiento que tengo, que la entrada era por el silencio. Sin carretera. O sea, camino real. Porque cuando la cuestecita empezó a sonar, ahí había una carretera diciendo. Ahora una pregunta, ok. Recalaban por aquí por lo que hoy el silencio. Sí. Por donde está la capilla de Fátima. Donde está la placita, la capilla. Ok, pero ¿partía de dónde? O sea, era como por ahí, por en las piedras. Por el frente sería un lado, posteando Fidel y esa finquita que está en... Cuando hicimos el liceo, Candelario Quendo, lo hicimos ahí donde está ubicado, entre las dos Rochacín, Jopo, y yo pasé del lindero entre la piedra y San José. Exactamente, ese era el lindero. Ok, pues se nos olvidó esa parte. Para 1973, por una exigencia ya muy urgente de nuestra comunidad estudiantil, se inaugura el Liceo Candelario Quendo, que luego, unos años después, para 1986-87, estrena su nueva sede, ya en una infraestructura acorde para su exigencia, allí en el sector del silencio, por donde entrábamos para acá, para Catanea. Exactamente. Por ahí era más o menos la ok, pero mi duda es, ok, ya sabemos que entrábamos por ahí, por donde estaba la capilla mencionadora, en el sector del silencio, por ahí era el lugar. Ok, pero eso nos conectaba con quién hacia allá. ¿Por qué sector? En las piedras. Con Fray Bartolomé ya. Sí, pero la población de las piedras. De las piedras, sí. Porque ¿allá en qué sitio? ¿Por donde está lo que nosotros llamamos la finca Fidel, por allí? Debe ser entre la finca Fidel y posteando aquí esta carretera actual, que era la más planicie, porque ya para allá había mucho... Yo ahí no te sé exactamente. Sí, sé que por la finca Fidel, pero no sé exactamente. Yo pienso que pudo haber sido en la parte por donde vivió el señor... papá de Patica y eso. Hace 12 años. Por ahí, que era más planicie. Que ese fue el que nos donó el terreno para construir el liceo. Porque eso eran parcelas. Eso no lo donó, fuimos allá y no hubo nada. Si necesitan construir, construyen. Háganlo allí. Sí, bueno. Tuvo que ver siempre porque era lo más planicie, lo que había más planicie, porque ya después para allá... Y la voluntad de él, de ayudar. Ahora, una pregunta. Ok, esa era la carretera. Por donde se entraba aquí, hasta el 52, que ya se inaugura la vía ya de a la asfaltada, y entraba que por cierto, por ahí fue que nos visitó la Toromoto, donde vino la Toromoto, en aquella peregrinación bellísima para los años 50 inolvidable. Inolvidable, como lo dijo el maestro Alquiler de Bracho,
cuando le tocó dar el discurso de bienvenida, ¿no? Inolvidable será en este momento para la población de San José, la visita de la excelsa patrona de Venezuela. Interrumpo un poquito. No, dile. Que estás hablando del maestro Alquime de Bracho. El maestro Alquime de Bracho fue maestro frente a la casa de los viejos, ahí en las Cuatro Esquinas. Había Donde una escuela- funcionó el Chacharo, los Chacharos. Sí, ahí había una escuela que se llamaba Federal. Ah, Yo era alumno. En unos días cercanos a los días de San José, el padre mío traía 2 gallinas, una gallina para lo que venía de cocinar. el señor Crucito Sí, Gutiérrez. sí, sí. Entonces, llega el señor aquí, me dio y me dio con una tabla más o menos en la mano porque dije algo. Que tendría razón. Fui allá a acusarlo con el viejo. Y en lugar de dar las 2 gallinas, para la gente de San Ignacio por me dice, vaya a llevar esta gallina aquí por lo que me está enseñando a usted. O sea, lo recompensó. Sí, a mí se me yo por mandárselo a Sermino, que soy no, usted es que se lo va a llevar. Y tuve yo que era la educación antes, ¿no? Claro, sí, vamos, una pregunta, ahora que habláis del maestro Alquímedes que tenía ahí en la Escuela Federal. La Escuela Federal, Era en toda la esquina, ahí claro, en construcción. pero vos sabéis que la Escuela Federal que la funda aquí, ¿no? Para 1929, por ahí, 1930, fue el señor Cándido Martínez Duarte, como Escuela Federal, y luego pasa a manos del maestro Alquímedes cuando él se va, de aquí de Cataleja. Pasa al maestro Alquímedes. Ahora, decime una cosa ya que me habláis de ese sector, porque siempre hay como mucha curiosidad, ¿no? Cuando dice, ok, ya estamos hablando de San José, cuando es elevado a parroquia, entidad civil, ¿no? Se crea la prefectura, la junta comunal, que pasa a ser junta parroquial a partir de 1990 con la elaboración de la ley de 1989 de la reforma del Estado. Estamos hablando, es más, del Poder Judicial, cuando se crea el juzgado, que por cierto hay que informar a la gente que el juzgado no fue que se perdió nada, sencillamente en 1998, 99, se reforma la ley del Poder Judicial y elimina los juzgados de municipio, los juzgados de parroquia, elimina todo eso, crea los juzgados de control, los juzgados de juicio, etcétera, etcétera. Y eso concentra, parece mentira, ¿no? Pero 10 años después, ¿no? Todo el avance que hemos tenido en materia de descentralización y desconcentración del poder, 10 años después vuelve a centralizarse, a concentrarse el poder de un solo lado, y el poder judicial que había sido extendido. desconcentrado, y la gente podía resolver sus querellas y sus conflictos en el sitio donde estaba, la gente de Santa Bárbara porque tenía su tribunal, incluso lo que tenía que ver con registros y notarías. Bueno, eso volvió a ser concentrado en las capitales de los estados. ¿No? Entonces o las capitales, o sencillamente en un lugar, ¿no? específico de una subregión. Sí, Entonces, límite. Sí, entonces, en una jurisdicción donde había hasta 3 tribunales, que además tenían su competencia, llegó a estar una sola elección. Es decir, y por eso exacto. Por eso es que San José queda sin tribunal, sin juzgado. ¿Por qué? Porque la ley lo eliminó. Aquí no fue que se lo llevaron ni que lo perdimos, sencillamente quedó sin efecto, se eliminó. Y a la juez que estaba con nosotros, que era la doctora Ali, sencillamente la jubilaron. Porque bueno, porque quedó sin tribunal, igual que a José Trinidad Parra, a nuestro querido Parrita. Entonces, es por eso que se pierde, ¿no? Igual que se elimina el correo, igual que el teléfono, porque cuando ya llega en el año 76, 77, los teléfonos ya quedaron sin efecto, pues, los telegramas, por ejemplo. ¿No? Entonces no había razón de ello. Bueno, entonces lo que te decía, Simón, la gente dice, ok, pero tenemos el pueblo, la entidad, tenemos la iglesia, tenemos las instituciones, pero ¿quién vivía allí, en ese sector del centro, que lo que hacía vida, digamos, societaria más activa en nuestra comunidad? ¿Quiénes vivían ahí en las 4 esquinas? ¿Quiénes vivían aquí por el parque? Porque ya para 1951 se inauguró la plaza y el paseo, lo que llamamos hoy el parque. Bueno, las 4 esquinas ha sido siempre de mi padre, la hizo Crucito Gutiérrez. Sí, con la señora Horacia Martínez. Después llegó, vamos al lado, era la mamá de la madre mía, Benedicta. Tenía una casa ahí también. Después de Benedicta venía Tío Chichá. Ajá, Chichá Gutiérrez. Y después de Tío Chichá venía Otilia, que no sé cuál sería el apellido de ella.
¿No era Rincón? No me recuerdo. Yo estaba en estos días echando mi memoria atrás y me podía dar cuenta. Era una señora de edad, vivía sola y nos daba cierta noche o cierto medio, cierto real para hacerle los mandados aquí a José María. O sea que la viejita no tenía compañía en ninguna clase. Otilia se llamaba. Ahí también vivía, por allí no vivía el señor Barrera. Sí. Así de. No, creo que era hermano, Isidro. Isidro. Y había también donde vivían los tigres. José Martín. ¿Quiénes más vivían por allí, por eso? Casimiro. Casimiro era allá al lado de, casi se al lado de la principal. Pero ahí había una casa. Casimiro era antes de María Josefa y es una casa que era. Padrino Casimiro era. Por allí también estaba tu tía Irma, ¿no? Al frente de Benedicta y de casa. Con el señor Rudolf Pérez. Con el profesor Rudolf. Que era hermano del poeta, El poeta. el compositor. Sí, ahí estuvo tía Irma, tuvo una hija. Reino Suria. Tuvo una hija con él y se fueron por Maracaibo. Él le dijo. Ya. Irmita se llama. ¿Quiénes más vivían por allí? La otra Tía Graciela. Ajá, otro primo. Y después de tía Graciela vivía, que todavía está la casa ahí, pero no me acuerdo los nombres. Y después la ferretería, eso. Ahora, ¿y en qué momento, dónde vivían entonces el señor Rafael Gutiérrez y Telemina, que falleció recientemente? Ahí al lado de tía Graciela. Ah, vivían ahí al lado. Ya. Y de este lado de aquí, ¿quiénes estaban? Para acá, para el parque, para la plaza, tirando más para acá. No sé exactamente, pero Sí, al lado de la ferretería, que es la casa actual de este militar, de Romo y eso, los Melián. El señor Eso fue Armando propios. Melián. Los propios, ellos son de originales de que esa casa está ahí. y después de la estación de servicio de Decio. Ajá, donde nació la estación de... ¿Esa estación de servicio cuál es? ¿La frontera o la otra? Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía la frontera, que es la que está La ahí. en frontera era la salida. Ahí el año. O sea, que él tenía esas dos. La que desapareció fue Santa Lucía. Ok. Entonces ya aquí tendríamos en el centro, tendríamos que a la gente de los Méndez, a Carlos Ramón Méndez, a la familia, ¿cierto? Ramón Méndez. En la esquina de la principal de este lado, un italiano. Lo que después fue la carnicería de Jesús Méndez. Ahí había otras casas de esa misma lote, de ese mismo lote. Ya. Hasta llegar a la farmacia, que estaba ahí también enfrente de la plaza. Y la zapatería Venda, de eso era la hora formal. Ah, perfecto. A la farmacia que la fundó el señor Pepe González. Pepe González, que después se la vendió entonces al señor Cubillán. Sí. No, perdón, pues, ahí había otra farmacia No, en la casa de Otilia que la administraba un negro llamado Cubillán. Ajá, Cubillán, que creo que era familia de ellos. Sí. Entonces, allí, la farmacia que estuvo allí frente a la plaza durante muchísimos años, que la fundó Pepe González, ¿no? Esa la vendió luego. Pepe González Español. No, Pepe González era el señor José Patrocinio González, abuelo de mi querida coproductora y moderadora Mariana La Moral. O bisabuelo. 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 Sí, ¿por qué? ¿Por lo que tiene la edad? No, bisabuelo. Bisabuelo. Entonces, y él se la vende al señor Abraham Méndez en sociedad. Mi padrino. Tu padrino en sociedad con Teodoro Rincón. Con Teodorito Rincón. Y después entonces cuando pasa a manos de Aarón, cuando queda el señor Abraham solo, pasa a manos de Aarón Méndez. Pero ahí se constituyeron ellos como familia, ahí nacieron ellos, los Méndez. Aarón Méndez. La familia de Aarón, la familia del señor Abraham siempre aquí, en la Y te voy a decir algo, el primer acto, ¿no?, que tuvo el juzgado aquí en San José fue, como tenían competencias notariales, fue una letra, ¿no?, de una plata, de un dinero de 2.000 bolívares. Imagínate que no se hacían con 2.000 bolívares en 1943, ¿no?, que se firmó en el mes de mayo, primer acto judicial, ¿no?, donde la señora Felipa Morales de Martínez, viuda de Martínez, le prestaba 2.000 bolívares al señor Régulo Rincón. Bueno, Qué buena es nuestra historia. 2.000 bolívares en ese tiempo, supuestamente eran 20 que se ganaban. sí, A 100 bolívares que costaba sí, y, una vaca. claro, y
Hubo dos fiadores que ahorita no recuerdo, pero sí sé que cuando yo pregunté, pero sí se lo pagarían. Y me dijeron, pues, hicieron el documento porque era mucho dinero, pero antes solamente la palabra La no palabra suficiente. bastaba. Pero bueno, era demasiado dinero, eran 2.000 bolívares. Bueno, ese fue el primer acto judicial que hubo aquí, una letra de cambio. Ese lo resolvió el primer juez andino. Pedro Olivares. No, porque lo que había era que notariar Sí, hacer un documento, sí. para darle más seguridad jurídica. Sí. Sí, pero cuando uno empieza a ver luego la historia, entonces uno empieza a ver quién sustituyó en la prefectura uno al otro, uno ve entonces toda esta gente que uno conoció, todos estos señores que hicieron esa vida tan bella aquí en San José, que nos hicieron grandes como comunidad. Cuando ayudaron a llegar donde están. Sí, cuando ve esta junta comunal, ¿no?, constituida como se ha venido constituyendo, ¿no? Cada uno de tanto tiempo ve hombres, ve nombres y hombres, como el caso de Carlos Luis González, por ejemplo, y uno dice, bueno, qué bueno fuimos como pueblo, ¿no? Ve nombres como el de Roberto Cando, ¿no?, representándonos en eso estábamos conversando, yo, Simón y yo, ahora rato, que qué lástima que la juventud y gente todavía ya madura de la edad de nosotros, de 60 y dale, no tengan conocimiento de eso, de lo que esa gente hizo todo. A lo por este pueblo. A lo mejor se nos va a pasar mucha gente. Roberto Cando hizo el movimiento político aquí en San José. Sí, es un movimiento político importante. No como político, sino como abertura, porque mira, teníamos que hacer nosotros. Claro, mira, donde aquí se constituyeron los partidos políticos nacionales, se constituyeron a nivel local de manera espectacular, ¿no?, con hombres buenos, en el caso, por ejemplo, del partido Copey, hombres al frente como Rafael Rincón Alcántara, ¿no? Y Eduardo Osorio, esa gente tan... El Partido de Acción Democrática con gente como Ruperto Rincón, ¿no?, como el señor Alirio Castro, o sea, gente que tenía... El mismo Roberto con el movimiento electoral del pueblo, él era claro, tenemos hasta los RD aquí. Entonces, y Almen con el señor Roberto, ¿no?, y con Meño. Bueno, Migajita, Miguel Ángel Sala, ¿no?, nuestro patrimonio histórico, ¿no?, el cepilladero. Él era del directivo del MEC. Fíjate bien lo importante, porque aquí además nuestra sociedad fue una sociedad inclusiva, fue una sociedad igualitaria, sí, claro, ¿no?, muy bonita, y por eso crecimos como comunidad, ¿no? Tuvimos hombres como Nicanor Urdaneta, ¿no?, que propició todo lo que tenía que ver con el mundo gallístico aquí en San José. Y fue uno de los, junto con Enrique Rincón y el propio señor Ruperto Rincón, que hicieron el club gallístico, ¿no? Empezaron a llegar los cañaderos que todos los que llegaron fue para bien, ¿no?, para hacer crecer el pueblo. Al principio se creía distinto, que venían los cañaderos. Bueno, y fíjate que tuvimos nuestro primer presidente de la Asociación Ganadera, un cañadero que llegó para quedarse, el señor Guillermo Rincón, ¿no? Dejó un legado importante aquí también, ¿no? Pero tuvimos además gente en esa cuadra importante, toda la familia numerosa, como el caso, por ejemplo, de la familia del señor Remigio Rincón González, ¿no?, en aquel lado, del señor Alfonso González, o sea, de Carmelo Núñez, ¿no?, hombres que se sentaban en los frentes, en las esquinas de su casa en las tardes, para constituirse en esas personas sabias que estaban dispuestos a darle consejos a todo el que pasaba por el frente y se los solicitaba, ¿no? Entonces, crecimos tan nosotros empezamos a ver nombres aquí, ¿no?, en la historia nuestra, esos prohombres de nuestra sociedad, y decimos con razón, hoy en día, ¿no?, ya tenemos muchos años diciendo con mucho orgullo, San José de Pereyá, un gran pueblo, porque que somos un gran pueblo, tenemos esta gente. No falta hacer el tiempo. Creo, Simón, cuando vemos gente, no es bueno hablar del que está presente así, pero bueno, cuando vemos gente como vos, como que están ahora, cuando vemos esos muchachos que están al frente, esta gente joven que está al frente de la Unión de Ganaderos, cuando vamos y pasamos y vemos que la asociación de transporte está compuesta por gente que todavía está muy joven, uno dice, bueno, no, seguimos siendo un gran pueblo porque nuestros jóvenes han agarrado el legado, se han tomado el testigo de verdad, ¿no? Y cuando vemos que siguen buscando a esta gente adulta, decir, bueno, enséñenos, acompáñenos en esto, ¿no? Porque hoy estamos cumpliendo 83 años ya como entidad. La situación país nos ha llegado a un estancamiento que ha sido general, pero que nosotros seguimos aferrados, hemos sido resistentes y nos hemos resistido a estancarnos y hemos seguido adelante. Y no quería que nos despidiéramos, Simón, José Rafael, sin tocar un tema que mucha gente nos sigue pidiendo y nos siguen preguntando, a pesar de que uno les explica por qué
nos hemos estacionado que no hemos podido seguir haciendo, que es la exigencia, la necesidad imperiosa, no solamente ya para nosotros, sino para la misma gente de la Parroquia Libertad, para la misma gente de Machique, para la misma gente de la villa, la necesidad de que ya San José, esta comunidad, con estas características que hoy tiene, con este crecimiento económico, sobre todo cultural, societario que tiene, es hora de expandirnos y tener nuestras propias autoridades municipales y buscar nosotros ser protagonistas directos de nuestro propio desarrollo. Debemos soltarnos ya, ser lo que somos, pero con realidades políticas nuestras. Sí. Y para eso, Simón, no estamos viejos. Para eso estamos a tiempo. Entonces, decirle a la gente que si la realidad del país cambia como todos queremos que cambie, ¿no? Estamos a las puertas de que San José de Perijá llegue a ser ansiado anhelo de ser municipio ya constituido, que ya tenga autonomía, ¿no? Como municipio aquí en esta subregión perijanera, para que vayamos a conformar junto con el municipio Rosario de Perijá y junto con el municipio Machique de Perijá una gran subregión, ¿no?, perijanera, que juntos vamos a buscar un desarrollo integral donde nos pueda llevar, por ejemplo, a tener una autopista para entrar a esta subregión, donde nos lleve, por ejemplo, a tener un hospital general que sirva para la subregión, ¿no? Que no tengamos que recorrer 100 kilómetros, sino que recorramos 20, ¿no?, o 10 kilómetros, a lo mejor menos, ¿no? Que tengamos esas cosas funcionales para todos nosotros, pero que lo necesitamos integrados con autonomía los tres. No es lo mismo, ¿no?, una subregión con 2 autonomías que una subregión con 3 autonomías, en el mismo territorio, pero con 3 autonomías. No es lo mismo empujar 2 que empujar 3, y se lo decía a la gente de Machique en estos días, una reunioncita muy agradable que tuve con unos amigos de ahí de Machique, y decirle a la gente, sí, para 1900, y en esto, Simón, te voy a pedir que me ayudes un poco con la fecha, por si acaso me equivoque, pero creo que fue ya para 1990 que empezamos a empujar esto, a solicitar, las cosas iban por buen camino, hubo mucho para solicitar ser autónomo, pedimos a la gente de la parroquia Bartolomé de las Casas que se uniera a nuestra causa, ¿no? Hicimos las primeras reuniones, ya para 1995 logramos congeniar todo, llegar a un acuerdo con la gente de la parroquia Bartolomé, porque es que la gente de la parroquia Bartolomé de las Casas, la gente de las Piedras y nosotros estamos unidos geográfico, histórico, cultural y afectivamente durante los años, y en cualquier momento quedamos como San Carlos y Santa Bárbara, que lo une es un riachuelo, y haría que decir que ya no lo separa nada. Bueno, así estamos la gente de la Piedra y nosotros, y logramos entender esa gran realidad, que sin que perdamos nuestra identidad, que es lo importante, que es lo que nos hace gente, nos hace pueblo, sin que perdamos nuestra propia identidad, seamos un solo territorio, seamos un solo municipio, nosotros, no para ir contra nadie, sino para ir a favor de todos, de la gente de las Piedras, de Bartolomé de las Casas, de la gente de San José y de toda la gente de la subregión. Para 1995 logramos ese cometido de unirnos, nos solicitaron el proyecto fue hecho, el proyecto fue introducido y admitido en la Asamblea Legislativa y en el Consejo Legislativo de entonces, en el Zulia, pero hubo un decreto que surge en el año 2001 de la Presidencia de la República, donde prácticamente frenó la posibilidad de que en Venezuela, ¿no?, surgieran nuevos municipios, se elevaran nuevos municipios en toda Venezuela, donde además, ¿no?, hay 2 realidades, les voy a decir. Me tocó recorrer este país entre el 2006 y 2012 por asuntos de campaña de política, mi oficio político, que he dejado un poquito al lado por estas cosas. Y le voy a decir algo, me conseguí con territorios, ¿no?, hechos municipios con más carencias que nosotros, con las características muy distintas a las nuestras, sin las potencialidades nuestras, pero que son municipios, y me alegré mucho. Pero además me conseguí también con realidades de zonas, ¿no?, muy amplias, con muchas carencias, y que pertenecían, por ejemplo, a lugares muy distantes, o sea, que necesitaban igual que nosotros ser municipios. Por ejemplo, aquí en el Zulia, ¿no?, todo lo que es la zona oeste de Maracaibo es ingobernable para el municipio de Maracaibo. Tiene que ser un municipio autónomo, necesariamente. No puede, o sea, el municipio de Maracaibo no puede gobernar
la zona oeste. Está colapsado. No, mire, ese es otro ejemplo del Estado. Por decirte algo. Por ejemplo, el sector del Venado, del municipio de Manuel Rodríguez, no puede seguir dependiendo de Bachaquero. Eso es algo absolutamente dicho. Cantarito y eso ha crecido Claro, demasiado. eso ha crecido demasiado. Entonces, igual pasa con nosotros. Bueno, pero nos cortaron, no pudimos seguir, ¿no? Porque hubo un decreto de la Presidencia de la República donde exigía que para una vez que se habían cubierto todos los requerimientos y presupuestos que establece la ley para elevación a municipio, de las entidades, se requería entonces que para que la ley pudiera entrar en vigencia, se constituyera el nuevo municipio, se requería de la aprobación, el visto bueno de un informe emitido por la Oficina Nacional del Presupuesto y otra por la Oficina Central de Estadística e Informática, ambas de la Presidencia de la República, y eso, sin ese informe, el respectivo Consejo Legislativo de cualquier estado no podía elevar a ninguna entidad a municipio. Imagínense desde entonces, calculen el atraso que tenemos como desarrollo de los pueblos, cuando los pueblos siguen creciendo en este país a pesar de la diáspora, pero desde el año 2000 en Venezuela tenemos hasta la fecha 335 municipios, no tenemos más. Y después los siguen creciendo. Bueno, podemos decir, Simón, que, y le podemos prometer a la gente, primero que no nos vamos a morir todavía para poderlo hacer. No tengo esa idea. No, todavía no. Todavía no. Yo no estoy interesado. ¿Por qué? Porque una vez que cambia la realidad, ¿no?, en Venezuela, estamos trabajando para eso, ¿verdad? Una vez que volvamos a tener la institucionalidad que requerimos, la democratización de nuestras instituciones y autonomía real, ¿no?, como pueblo, como sociedad, que tengamos la libertad de poder hacer las cosas sin que tengamos una amenaza en ciernes, nosotros vamos a retomar el proyecto para llevar a San José de Perijá al municipio con nuestros aliados, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos de la piedra. Ahí está Juanipa que quiere ayudarnos. Bueno, vamos a empujarlo aquí con nuestro amigo Juan Pablo. Él quiere ayudarnos bastante. No, y lo hace sinceramente, además te lo digo. O sea, hemos conversado y Juan Pablo Guanipa realmente está comprometido con nosotros y yo creo que va a seguir ayudándonos. Pero más temprano de lo que nosotros a lo mejor no creemos, ¿no?, si logramos los cambios que requerimos, yo creo que para el año que viene estamos en movimiento grande. Ya tenemos un movimiento y podremos ya decir que San José de Perijá, junto con Bartolomé de la Casa, tenemos el nuevo municipio de la Asociación Perijá, no solamente para bienestar, para desarrollo, no para el bien de nuestros pobladores, sino también para toda la región de Perijaneo, ¿sí?, y para el mismo Estado Zulia. Y que Dios nos bendiga esto que estamos diciendo y que con la compañía de nuestra Santísima Virgen, nuestro Santo Patrón San José, podamos entonces llevar esto ya por fin a una gran realidad, una aspiración de hace más de 30 años. Que nos dé mucha vida y salud. Simón, gracias a vos y a los tuyos, igual que a los de San Rafael y a los míos, por estar celebrando hoy o ayer, ¿no?, San José de Perijá, 83 años de ser una entidad civil, de ser parroquia. Sí, porque hoy, 28 de febrero, está cumpliendo años el hijo mayor mío, César. César II está cumpliendo años. Sí, qué bueno, felicitaciones a mi hermano y a felicitaciones, doctor César. Al doctor César II Gutiérrez Bastidas. Una tontería. Nada más y nada menos. Pero un abrazo, hermano. ¿Lo irá a celebrar? El domingo me dijo, porque iba para el monte. No, pero yo sé dónde se queda y con quién después que llegue del monte para celebrar. Y ese con tu pareja es especial. No, que sí es especial. Gracias, Simón, tu despedida. Gracias, José Rafael. San José de Perijá cumple 83 años de ser elevado. Vamos a pedirle a San José bendito que nos guíe para que esos 84 años del año que viene ya sea como entidad, ya no parroquial, sino municipal. Bueno, muchas gracias a Estampa por esta nueva invitación, siempre a la orden, en lo que sea el bienestar del pueblo. Aquí estamos luchando y Dios nos va a ayudar. Bueno, gracias, querido Simón. Lo vamos a volver a traer otra vez para acá para que sigamos conversando. Tenemos que conversar de lo que dijimos. Y a ustedes, gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por mantenerse consecuente. Gracias por haber hecho de Estampas Catanejeras la ventana de San José de Perijá para el mundo. A partir de la semana del próximo sábado empezaremos ya toda la cobertura de nuestras fiestas patronales en honor a nuestro santo patrón San José, cuya solemnidad es el día 19. Vamos a estar acompañando a la gente de Usajoc en sus actividades que están entusiastas.
vienen las autoridades regionales, tenemos que darle la bienvenida. Hay algunos ofrecimientos, ojalá se lleven a cabo, se cumplan de verdad. Y nosotros seguiremos en contacto. María Ángela, ¿tenemos algo por allí? Sí, vamos a leer algunos de los comentarios, sobre todo para que queden, ya sabemos que cuando el video queda colgado en el feed, esos comentarios no aparecen. Entonces, es bueno decirlo. Caroli dice que el señor Juvenal cantaba una canción que se llamaba Ahora, que la tocaba con el 4. Y en verdad yo no sabía que el señor Juvenal tocaba 4. Tocaba 4 y canta, toca 4 y Bueno, canta. canta. Entonces, María Alicia dice que sí, que ya se acuerda también de eso. Iria Gutiérrez nos dice, yo me acuerdo del negrito Cubillán, que atendía en la casita de la señora Otilia, donde estaba Chinco y el zapatero. Él me atendió cuando me quemé muy fuerte con crema de limpiar zapatos derretida. Luis Adolfo Núñez nos dice, feliz sábado, buenos días y muchas bendiciones a todos en San José y toda Perijá, en ese ambiente de fiesta, de feria. La verdad es que así se pierden los comentarios, déjenme ver qué más. Ajá, Mario Ronca nos dice, San José sería un gran municipio, debemos luchar por eso, Mario Ernesto. Más abajo dice, nosotros contamos con todo para, Mario también, para ser un gran municipio y eso ayudaría demasiado con el avance de San José. Bueno, Mario sigue comentando que yo le eché broma, le dije, Mario, concejal, dice, lo importante es sumar, me gustó mucho este programa, deben seguir con el tema. Bueno, José, entonces ya más o menos esos fueron los últimos comentarios. Vamos a despedirnos. Ok, entonces, como le dijimos, a partir de la semana que viene empezamos con la cobertura de todo lo que tiene que ver con la festividad, tomemos un bote del café, con las festividades en honor a nuestro santo patrón San José. Las cosas parece que se están moviendo bien, vamos a seguir moviendo. Sigan haciendo de San José, de Tampa Granejera, la ventana de San José de Perijá para el mundo, porque San José de Perijá, gracias a ustedes, gracias a todos, gracias incluso a nuestros amigos que nos ven desde fuera, seguirá siendo un gran pueblo. Y como hablamos en el programa de hoy, seguro vendrán tiempos mejores porque nuestro santo patrón San José así lo ha querido y así lo va a querer. ¡Chao!